Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, con muchísima energía y listos para chismear un poquito. Hoy tenemos un tema jugoso, jugosísimo, de esos que te hacen querer agarrar las palomitas y acomodarte en el sillón. Y sí, lo adivinaron, hoy vamos a hablar de amor. O mejor dicho, de rumores de amor, y de una foto que ha incendiado Instagram. Prepárense porque la pareja en cuestión es nada más y nada menos que Alil y Esla. Sí, esos Alil y Esla. Los que nos han tenido en vilo con sus proyectos, con sus vidas, y ahora, aparentemente, con un romance que podría ser la comidilla de todo el mundo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a analizar cada píxel de esa foto, cada posible interpretación, cada gesto, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de no perderse ningún vídeo, de estar al tanto de todas las novedades y, lo más importante, de formar parte de esta gran familia que estamos creando. Así que pulsen ese botón rojo, activen la campanita y acompáñenme en esta aventura. Ahora sí, vamos al grano. Alil y Esla. Dos nombres que resuenan con fuerza, dos talentos que brillan con luz propia y ahora, dos figuras envueltas en un halo de misterio romántico. Todo comenzó como suele pasar en estos tiempos con una simple foto. Una foto que aparentemente fue subida de forma accidental, o quizás no tan accidental, a Instagram. Una foto que mostraba, bueno, digamos que mostraba una cercanía inusual, una conexión especial, una química innegable. La foto en sí no es nada del otro mundo en apariencia. No hay besos apasionados ni abrazos ardientes. Pero precisamente ahí reside su poder. En la sutileza, en la insinuación, en la mirada cómplice que se cruzan Alil y Esla. Están sentados uno al lado del otro, quizás en un café, quizás en un parque, no se distingue con claridad el fondo. Él está ligeramente inclinado hacia ella, con una sonrisa suave en los labios. Ella lo mira con una expresión que es difícil de descifrar. ¿Admiración? ¿Cariño? ¿Algo más profundo? Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los fans se dividieron en bandos. Unos, los más románticos, celebrando la posible confirmación de un amor que muchos llevaban tiempo sospechando. Otros, los más escépticos, pidiendo pruebas más contundentes, argumentando que podría tratarse de una simple amistad, o incluso de una estrategia de marketing para promocionar algún proyecto en común. Y es que, seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, las estrategias de marketing son pan de cada día. A veces las relaciones se construyen, se fomentan, se exageran, con el único objetivo de generar expectación, de aumentar la visibilidad, de conseguir más seguidores. Pero, ¿es este el caso de Alil y Esla? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Lo cierto es que ambos son figuras muy reservadas en lo que respecta a su vida personal. No suelen prodigarse en entrevistas, no suelen publicar detalles íntimos en sus redes sociales. Por lo tanto, esta foto por sí sola, no es suficiente para confirmar un romance. Sin embargo, el silencio de ambos, su falta de desmentido, ha hecho que las especulaciones crezcan como la espuma. Algunos medios de comunicación han comenzado a investigar, a buscar fuentes cercanas a la pareja, a rastrear sus movimientos. Y las informaciones que han surgido son contradictorias. Algunos aseguran que se les ha visto juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas románticas, paseos por la playa, incluso escapadas de fin de semana. Otros, en cambio, afirman que solo son buenos amigos, que se admiran mutuamente y que disfrutan trabajando juntos, pero que no hay nada más allá de eso. Entonces, ¿a quién creer? ¿A los rumores, a las especulaciones, a las informaciones contradictorias? ¿O a la intuición, a la corazonada, a esa vocecita interior que nos dice que donde hay humo, hay fuego? Yo personalmente soy de las que creen en el poder de la intuición. Y mi intuición me dice que entre Alil y Esla hay algo más que una simple amistad. No sé si será un amor apasionado, un romance fugaz o una relación duradera. Pero sí creo que hay una conexión especial, una atracción mutua, una química que va más allá de lo profesional. Y es que si nos fijamos en sus interacciones públicas, en sus entrevistas conjuntas, en sus apariciones en eventos, se puede percibir una complicidad, una chispa, algo que no se puede fingir. Se miran con ojos que brillan, se sonríen con sinceridad, se escuchan con atención. Y eso, para mí, es una señal inequívoca de que algo está pasando. Pero claro, también puede ser que todo sea una ilusión mía, un producto de mi imaginación, una simple fantasía.
Al fin y al cabo somos humanos y nos encanta idealizar, romantizar, proyectar nuestros deseos en los demás. Y quizás en el fondo lo que todos queremos es creer en el amor, en la posibilidad de encontrar a nuestra media naranja, en la existencia de almas gemelas. Sea como sea, lo cierto es que Alil y Esla han conseguido revolucionar las redes sociales, generar un debate apasionante y hacernos soñar con un posible romance de cuento de hadas. Y eso, en un mundo tan caótico y convulso como el nuestro, no es poca cosa. Así que mientras esperamos a que la verdad salga a la luz, mientras analizamos cada pista, cada gesto, cada mirada, yo les propongo que disfruten del momento, que se dejen llevar por la emoción, que se diviertan con las especulaciones. Al fin y al cabo de eso se trata la vida, de disfrutar de los pequeños placeres, de los momentos inesperados, de los rumores jugosos. Y hablando de rumores jugosos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Alil y Esla están juntos? ¿O creen que solo son buenos amigos? ¿Les gustaría que fueran pareja? ¿O prefieren que sigan siendo solo compañeros de trabajo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión. Ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a recapitular un poquito lo que hemos visto hoy. Hemos analizado la famosa foto de Alil y Esla que ha incendiado Instagram. Hemos hablado de los rumores de romance que rodean a la pareja. Hemos considerado las posibles estrategias de marketing que podrían estar detrás de todo esto. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre el poder del amor, de la ilusión y de la fantasía. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Recuerden que lo más importante es creer en el amor, en la posibilidad de encontrar a esa persona especial que nos complemente, que nos haga felices, que nos haga sentir vivos. Y si Alil y Esla son esa persona el uno para el otro, pues que viva el amor. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que les haya servido para reflexionar un poquito sobre el amor y las relaciones. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Y ahora, para terminar, un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, a darle like, a compartir y a suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Pero esperen, que aún hay más. No se vayan todavía, porque este chisme tiene más capas que una cebolla. Después de la explosión inicial en redes sociales, me he puesto manos a la obra, cual detective privado, a investigar a fondo esta posible relación. He rebuscado en los archivos, he hablado con gente que los conoce, he analizado cada una de sus publicaciones en busca de pistas ocultas. Y déjenme decirles que he encontrado algunas cositas interesantes. Primero vamos a hablar un poco de Alil. Él es conocido por su talento actoral, pero también por su discreción. Raramente se le ha vinculado sentimentalmente con alguien. Ha mantenido su vida privada alejada de los focos, lo que hace que este rumor sea aún más sorprendente. Algunos dicen que es un hombre muy centrado en su carrera, que no tiene tiempo para el amor. Otros, sin embargo, aseguran que es un romántico empedernido, que está esperando a la persona adecuada para abrir su corazón. ¿Será Esla esa persona? Por otro lado, tenemos a Esla. Ella es una mujer fuerte e independiente con una carrera brillante. También es muy reservada con su vida personal, pero se sabe que valora mucho la amistad y el compañerismo. Ha tenido algunas relaciones en el pasado, pero ninguna ha llegado a consolidarse. Algunos la describen como una mujer exigente que busca un hombre que la admire, que la apoye y que la haga reír. Encontrará todo eso en Alil. Lo que sí es innegable es que Alil y Esla tienen una gran química profesional. Han trabajado juntos en varios proyectos y siempre han demostrado una gran conexión en pantalla. Se complementan a la perfección, se entienden con una simple mirada, se divierten trabajando juntos. Y como sabemos, a veces la línea entre la amistad y el amor es muy delgada. Pero volvamos a la famosa foto. He estado investigando un poco más sobre el lugar donde fue tomada. Según algunas fuentes, podría tratarse de un pequeño café situado en un barrio bohemio de Estambul, conocido por ser un lugar tranquilo y discreto, donde las parejas suelen ir a disfrutar de un momento de intimidad.
Además, algunos testigos aseguran haber visto a Alil y Esla juntos en ese café en varias ocasiones. Otra cosa que me ha llamado la atención es que, después de la publicación de la foto, ambos dejaron de seguirse mutuamente en Instagram. ¡Qué fuerte! ¿Será una estrategia para despistar a la prensa? ¿O será una señal de que algo ha salido mal? Las especulaciones están a la orden del día. Pero la cosa no termina ahí. He estado hablando con algunos fans de Alil y Esla, y muchos de ellos están convencidos de que la pareja está junta. Han recopilado pruebas, han analizado cada uno de sus gestos, han encontrado coincidencias en sus publicaciones en redes sociales. Son unos verdaderos detectives. Por ejemplo, algunos fans han notado que Alil y Esla suelen utilizar emojis similares en sus publicaciones. Otros han encontrado fotografías de ambos luciendo la misma ropa, o visitando los mismos lugares. Y algunos incluso han descubierto que ambos tienen una canción favorita en común. Increíble. Pero, como siempre, también hay detractores. Algunos fans creen que todo esto es una invención de la prensa, que Alil y Esla solo son buenos amigos y que no hay nada más allá de eso. Argumentan que ambos son profesionales y que saben cómo separar su vida personal de su vida laboral. Y es que, seamos sinceros, en el mundo del espectáculo es muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Los famosos suelen crear una imagen pública que no siempre se corresponde con la realidad. A veces se ven obligados a ocultar sus relaciones por miedo a la prensa, por exigencias de sus representantes o simplemente por proteger su intimidad. Pero a pesar de todas las dudas y las especulaciones, yo sigo creyendo en el poder del amor. Creo que el amor puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar y entre cualquier persona. Y creo que Alil y Esla tienen el potencial de ser una pareja maravillosa. Imaginemos por un momento cómo sería su relación. Dos personas talentosas, apasionadas por su trabajo, que se admiran mutuamente, que se apoyan en sus proyectos, que se divierten juntos, que se aman con locura. Sería un cuento de hadas. Pero, como ya he dicho, todo esto son solo especulaciones. La verdad solo la conocen Alil y Esla. Y solo ellos pueden decidir si quieren compartirla con el mundo o mantenerla en secreto. Así que mientras esperamos a que la verdad salga a la luz, yo les propongo que sigan disfrutando de este chisme jugosísimo, que sigan analizando cada pista, cada gesto, cada mirada. Y sobre todo, que sigan creyendo en el amor. Porque al final del día, el amor es lo que nos mueve, lo que nos inspira, lo que nos da esperanza. Y si Alil y Esla encuentran el amor juntos, será una gran alegría para todos. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta ampliación del chisme, que hayan descubierto nuevos detalles y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Así que estén atentos porque en cualquier momento podríamos tener la confirmación oficial de este romance. O quizás no. El tiempo dirá. Mientras tanto, sigan disfrutando de la vida, sigan creyendo en el amor y sigan sintonizando mi canal para más chismes jugosos. Un beso enorme y hasta pronto.